Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de formación mecanizado. En este vídeo os voy a estar explicando en qué consisten los giros de cabezal en una fresadora de 5 ejes. Lo primero que tenemos que saber cuando giramos nuestro cabezal, lo que estamos haciendo es girar nuestro eje de coordenadas. Y vamos a estar viendo cómo se convierten algunos ejes en otros al girar nuestro eje de coordenadas. Antes de comenzar vamos a estar hablando un poco de qué consiste este cabezal. Este es un cabezal UAD del fabricante español Nicolás Correa. Como veis tenemos dos cuerpos, tenemos el cuerpo C1 y el cuerpo C2. Son dos cuerpos indexados a 45 grados en el carnero de la máquina. Es un cabezal mecánico en el cual tenemos dos coronas dentadas que lo que hacen es se posicionan y es que se posicionan, tienen un bloqueo hidráulico para guardar la posición. Por otro lado, la resolución del cabezal es de 0,02 grados por cada cuerpo de cabezal, con lo cual podemos llegar a un máximo de 162 millones de posiciones entre los dos cabezales, entre los dos cuerpos, perdón. Vamos a estar explicando un poco en qué consisten los principales giros. Vamos a ver cómo se hacen los giros en A0B0, que es como está ahora mismo el cabezal, que como veis los ejes son los ejes exactamente iguales que cualquier centro mecanizado o cualquier otro tipo de fresadora. Vamos a tener el X más hacia la derecha, el Y más estando de frente al cabezal le tendremos hacia el carnero, y Z más, Z menos, Z más hacia arriba y Z menos hacia abajo. Los giros que vamos a estar viendo en este vídeo van a ser los 4 básicos a 90 grados, ya sea tanto en X más, X menos, en Z más, Z menos y en Y más, que son los giros más generales, por decirlo así, porque vamos a ver cómo gira nuestro eje de coordenadas. Además de tener el gnomon que estáis viendo en el vídeo, en la esquina izquierda del vídeo, voy a estar indicando también en el eje de coordenadas que tenemos, si estamos en A0, en B0, tal, etcétera, para que lo podáis entender un poco mejor. Esto al principio puede ser un poco trastorno, por ejemplo, para una persona que está trabajando únicamente en 3 ejes, porque muchas veces para programar esto a pie de máquina pues es un poco complejo. Aunque por ejemplo ya últimamente lo único que hacemos es programar todo por CAM, pero bueno, simplemente para que sepáis un poco cómo funciona el funcionamiento de una fresadora de 5 ejes. En este caso, lo dicho, como veis estamos en A0B0, que son los ejes normales. El siguiente giro que vamos a hacer va a ser en A-90, que es el giro más típico en este tipo de máquina, que ya que trabajamos con esta máquina como si fuera una especie de madrinadora, que lo que hacemos es trabajar sobre el eje Y y mover el divisor para poder trabajar todos los laterales de la pieza, siempre que trabajemos obviamente de forma perpendicular al cabezal a 90 grados. Muy bien, aquí como vemos tenemos en A-90 y B0. Cuando hacemos los giros de A lo hacemos sobre el eje X, y cuando hacemos los giros de B lo hacemos sobre el eje Y. Como vemos, cuando hacemos los giros sobre el eje A, el eje X se va a mantener en la misma posición. Lo que estamos haciendo es rotando sobre el eje X. En este caso ahora, en ser en A-90 B0, nuestro Z más Z menos se convierte en lo que era antes nuestro eje Y de la máquina, en la misma posición, Y más Y menos, que sería Z más Z menos, y el eje Y se convierte en nuestro eje Z, pero en este caso con una dirección contraria, que tendríamos Y más hacia abajo e Y menos hacia arriba. Otro aspecto realmente importante también a la hora de trabajar una máquina de 5 ejes, como puede ser esta máquina, tenemos que saber que nuestro origen polar también rota, a la vez que cuando rota nuestro eje de coordenadas el origen polar también rota, con lo cual siempre el origen polar le vamos a tener en dirección a X menos. El origen polar le tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo tanto para hacer rotaciones como para hacer, por ejemplo, ciclos de sonda, de medición o algunos ciclos de máquina. Ahora, con lo cual vamos a poner el cabezal ahora en A180, que viene a ser lo mismo que cuando le ponemos en dirección totalmente opuesta.
Luego también otro aspecto importante, que luego después se lo voy a marcar en el vídeo, siempre que hace un giro de cabezal el cuerpo, lo primero que hace es referenciar el husillo. ¿Para qué? Para saber lo que os estoy comentando, sobre todo el tema, como esta máquina tiene un mandrino electrónico, por decirlo así, lo que hace es guardar la posición del mandrino. Si no, obviamente sería imposible poder trabajar una máquina de 5 ejes sin tener un electromandrino. Ahora, como veis, estamos en A más 180 y como veis nuestro eje Z está totalmente en dirección opuesta. Como hemos hecho el giro sobre eje X, la Y ahora la tenemos en dirección contraria, con lo cual tenemos el Y menos hacia dentro del carnero y nuestro Y más hacia el exterior. El eje X se mantiene igual y la Z, pues ya lo veis, la Z directamente la vamos a tener en dirección opuesta. Lo que os estaba comentando, por otro lado, de las coordenadas polares y todo esto, por ejemplo, el ciclo de mandrinar es importante saber hacia dónde tenemos nuestro origen polar, sobre todo para cuando estamos haciendo las retracciones dentro del agujero para que salga el mandrino sin rozar con la pieza. O, por ejemplo, en los ciclos, como puede ser el de rebaje inverso, en el cual se tiene que posicionar a 0 grados para poder entrar dentro del agujero. Aunque luego nosotros lo podemos cambiar en el ciclo, es importante saber siempre cuál va a ser nuestro origen polar. Ahora vamos a comenzar con el siguiente giro de coordenadas, que lo vamos a hacer a B más 90. Vale, como veis aquí lo tenemos, ya tenemos en A0 y B más 90, que lo que estamos haciendo es tener lo que sería la misma posición que si rotáramos sobre el eje X más. Ahora el eje X se ha convertido en nuestro Z más, vamos, en nuestro eje Z, y en este caso la Y más y la Y menos se mantiene porque estamos haciendo la rotación sobre el eje B, que son las rotaciones de eje Y, y nuestro X más y nuestro eje X se ha cambiado. Lo tenemos justamente en dirección opuesta cuando trabajamos sobre el eje Z, con lo cual tenemos Z más, X más, perdón, hacia abajo y X menos hacia arriba. Otro aspecto importante también de cuando trabajamos sobre eje B, muchas máquinas tienen muchas limitaciones. ¿Por qué? Principalmente por la longitud del tamaño del cabezal. Por ejemplo, en el caso de esta máquina no podemos, la distancia de seguridad que vamos a tener de la mesa con el cabezal va a ser superior a que si trabajamos sobre el eje A. ¿Por qué? Porque el tamaño de las coronas del cabezal es bastante mayor respecto al cuerpo C1 del cabezal. Con lo cual, en este aspecto, la máquina nos va a quedar como mínimo a 300 milímetros de altura respecto a la mesa. Ahora vamos a estar viendo el siguiente giro de coordenadas, que va a ser directamente en B menos 90. Va a ser totalmente opuesto a 180 grados respecto al que estamos viendo ahora. Muy bien, ya la tenemos ya en B menos 90, en A0 B menos 90. Lo dicho, como estamos haciendo los giros sobre eje B, nuestro eje Y es exactamente igual, nuestra Z ha cambiado en dirección opuesta y luego por otro lado también pues la X ha cambiado de dirección al haber hecho el giro, con lo cual ahora tenemos nuestro Z más, Z menos, Z más es equivalente a lo que sería el X menos de máquina, Z menos sería el equivalente al X más de máquina y luego por otro lado el X más es igual a Z más de máquinas y X menos es igual a Z menos de máquina. Luego también pues ahora por último vamos a estar explicando un poco también en qué consiste, cómo podemos realizar otros giros. Al cabezal le vamos a poner en A menos 90 y B0, pero vamos a ver que podemos girar independientemente del cuerpo C2, lo cual nos va a permitir que el cuerpo nos libre si por ejemplo tenemos algún problema en alguna pieza, o sea, ya sea por ejemplo porque tenemos una mordaza o
o simplemente una geometría de una pieza. Aquí, como veis en el vídeo, ahora mismo os estoy diciendo, veis como referencia al usillo, es lo primero que tiene que hacer cuando hace los giros de cabezal para saber dónde está su referencia a 0 grados a la hora de girar. Bien, aquí ya estamos ahora ya en A-90 y en B0. Como veis en el vídeo os marco lo que es el cuerpo C2, que es lo que sería la parte más cercana del cuerpo al carnero de la máquina, con lo cual ahora vamos a ver cómo lo podemos mover independientemente, manteniendo el mismo eje de coordenadas en A-90 y B0. Decir también que el PLC de la máquina lo va a estar compensando en todo momento, vas a ver en qué posición, como ya calcula automáticamente la distancia que tiene del centro del cuerpo C2 respecto al centro de la herramienta, vas a ver perfectamente en qué posición está, independientemente de que el cuerpo C2 esté a 180 grados, a 90, a 270 o a 0 grados, que es como está en este momento. Ahora vamos a ver el siguiente giro que vamos a hacer en el cuerpo C2, manteniendo en A-90 y en B0, que en este caso lo que vamos a hacer va a ser coger y ponerle primero a 90 grados el cuerpo C2, que esto lo haríamos desde un ciclo específico de correa, después de haber hecho el A-90 y el B0 en el ciclo 398 de rotación avanzada de Nicolás Correa, del ciclo del constructor. Ahí, como veis, lo tenemos ahora en 180 grados, el cuerpo C2. La diferencia que tenemos respecto de 0 grados a 180 del centro de la herramienta, desde la posición más baja a la posición más alta, es de unos 466 milímetros, si no recuerdo mal. Es un aspecto a tener en cuenta, sobre todo si andamos muy justos con la pieza en la máquina por temas de finales de carrera, etcétera, para poder acceder mejor a diferentes partes de las piezas. Ahí ahora lo tenemos en 90 grados y lo que hemos visto anterior es a 270 o menos 90, que viene a ser lo mismo. ¿Qué más os puedo comentar del cabezal? El cabezal tiene una potencia de 33 kilovatios con 990 Nm de par, y por otro lado el mayor par motor lo vamos a tener por debajo de 500 revoluciones, ya que es un aspecto básico, porque también cuando trabajamos con herramientas de gran potencia para hacer grandes desbastes siempre vamos a trabajar con pocas revoluciones. Luego también decir que las otras estrategias que tiene esta máquina es de 3 ejes más 3 ejes, que serían los 3 ejes rotatorios posicionados y luego mover los 3 ejes lineales en el diferente plano de trabajo que hayamos definido. Y luego la otra estrategia que tiene es de 4 más 2 ejes. La estrategia de 4 más 2 ejes es igual a lo que sería el eje X, el Y, el Z y el eje C del divisor moviéndose en continuo y manteniendo el eje A y el eje B de compensación, de compensación de rotatorio, manteniéndolos fijos. Así que nada más, estos serían cómo consisten los principales giros de coordenadas, tanto de cabezal como giros de coordenadas de la máquina respecto a en una máquina 5 ejes o de 6 ejes, como es en este caso. Así que nada más, si te ha gustado este vídeo, coméntanos, danos un like y suscríbete. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.